Honramos al Dios Todopoderoso por su misericordia, su fidelidad y su grandeza hacia cada uno de nosotros en este día de hoy y en los días pasados. Queremos desde este lugar saludarles a cada uno de vosotros, amados amigos y hermanos, y decirles que hay una esperanza gloriosa que solamente Jesucristo puede darles, y es nuestro deseo en esta hora hacerles llegar el mensaje del Señor desde la Iglesia Cristiana Plenitud de Dios, la cual se encuentra en la calle 137 con Broadway. Aquí estamos y desde aquí les enviamos un cordial saludo a nuestros hermanos y amigos, extendiendo este saludo al Ministerio Proasis, nuestra hermana Rosa Celedón y su acompañantes, nuestro hermano pastor Luis Correa, Manuel Rayo, Dios te bendiga, varón, y salúdame a tu amada, nuestra hermana Tina. Gracias le damos al Señor por esto. Creo que la escuela dominical de hoy, que ustedes escucharon a través de la maestra, nuestra hermana Prudencia Peña, fue muy edificante, amados, y es lo que siempre decimos, que nosotros desde este lugar y cada uno de los hermanos que aquí se congregan, por la misericordia de Dios, solamente queremos hablar la palabra de Dios. A eso nos hemos dispuesto, porque a eso nos llamó el Señor. Abramos nuestras Biblias, amados, y vamos a considerar el mensaje el cual hemos titulado La importancia de la creación del ser humano. La importancia de la creación del ser humano. Y vamos a leer en Génesis, el primer libro en la Biblia. Génesis capítulo 1, verso 26, dice de la siguiente manera: entonces dijo Dios es quien habla, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. El 27 dice: y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Después viene la responsabilidad con el cual Dios crea el hombre, y dice, primeramente, después de haberlo creado, dice la palabra, y los bendijo Dios, y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra.
Dios bendiga su palabra en nuestros corazones. La creación del hombre ha sido uno de los temas de gran polémica para el mismo hombre, porque con las diferentes hipótesis que hoy se encuentran, las universidades enseñando lo que es la no existencia de Dios, y la religión de lo que es la evolución, ha traído un caos en lo que es la humanidad, sin tomar en cuenta estos pasajes, los cuales la palabra de Dios registra cómo fue la creación. Pero por encima de toda creencia, religión e hipótesis, amados, hay una realidad. Y la realidad es que Dios seguirá siendo Dios por encima de todas las cosas. La Biblia es el único medio que detalla el origen de lo que es la creación. Ya puede traer cualquier idea, cualquier noción, cualquier creencia, los que dicen, lo que creen en la evolución, son hipótesis imaginarias, porque en realidad no son. Pero cuando la Biblia, la palabra de Dios, nos detalla cómo fue la creación, entonces nosotros podemos hacer un paro y ver a quién creerle, si es a la evolución, o creerle a los ateos, o creerle al Dios mismo. Nosotros estamos definidos que ninguna hipótesis humana acerca de lo que Dios hizo tiene cabida en nuestras mentes. Génesis en específico, Génesis, recordemos que significa principio, nos registra que después de que Dios hubo creado todas las cosas, entonces Dios piensa en plasmar una corona especial. Y amados, esa corona especial eres tú y soy yo. Alabamos el nombre del Señor. Si la humanidad entendiésemos la importancia con la que nosotros fuimos creados, amados amigos y hermanos, creo que dejaríamos de pecar y nos iríamos, buscaríamos, como decía la alabanza que cantamos al principio, buscaríamos lo que es la santidad a Dios a cada instante de nuestras vidas. Pero no, hasta ahora el hombre no ha entendido esa gran importancia que tuvo y que tiene para ser creado. Amados hermanos, la creación del hombre es la corona plasmada que Dios quería manifestarse a través de lo que es una criatura humana.
Cuando dice a imagen y a semejanza de Dios nos crió, era para Dios el clímax intencional de exhibir al hombre como la corona de su creación y a darse a conocer y a vista a través de esa imagen lo que es la divina presencia y majestad de Dios en un ser humano. Imagen significa, cuando se habla de una imagen, en sí no es algo realidad o algo concreta o algo que podamos decir es un 100%. Pero cuando hablamos de la imagen y la semejanza de Dios, significa que es una apariencia externa, exterior, no en sí una esencia de lo que es la presencia de Dios. Y esa aparición externa es apropiada para que la gloria de Dios sea manifestada en la vida del humano. Esa imagen y semejanza de Dios, Dios la convirtió de la siguiente manera. Dice Génesis 2:7, así dice la palabra de Dios en Génesis 2:7. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra. Primeramente, recordemos, amados, que somos polvos. Somos subtraídos de lo que es el polvo de la tierra. Y por eso cuando miramos a personas creerse los sobrenaturales, hermanos, no hay nada que pensar, ni tampoco nada por qué decir, pero wow, ese hombre, mayormente cuando los hombres están en poder, ellos se creen los sobrenaturales y los sobrepotentes. Entonces, pero aquí la palabra de Dios nos dice que somos subtraídos del polvo de la tierra. Y ese polvo de la tierra, Dios lo convierte en barro. O sea que hace una mezcla entre lo que podríamos llamar agua y ese polvo y forma lo que es un barro. Por eso, amados hermanos, el simbolismo que siempre se usa, que tres son los que dan testimonio de la presencia de Dios, que es agua, barro y carne. O sea que ahí está representado el agua. Esa agua fue la que Dios, después de haber sustraído ese polvo, entonces Dios lo convierte junto con el agua en un barro y así diseña lo que es el cuerpo. Por eso nosotros tenemos un cuerpo sustraído del barro. Entonces dice que ese cuerpo, ese barro convertido no tenía vida. Ahí mismo el resto del pasaje en el capítulo 2 verso 7 dice que al no tener vida, porque recordemos, amados, que Dios lo primero que hizo con ese barro, después de que hubo transformado el polvo en barro, entonces confeccionó un cuerpo. Algo detallado, premeditado, con una substancia tan alta,
un grado definido de parte de Dios que muchas veces nosotros ni siquiera nos imaginamos de la manera como hoy en día cada uno de los seres humanos vivimos. Ahí mismo dice este pasaje, y sopló en su nariz. Amados hermanos, cuando nos fijamos y leemos la palabra del Señor, dice que Dios habló. Dice que Dios habló y a la creación y comenzó a decir, hágase, y fue hecho. Hágase y fue hecho. Y dice la palabra del Señor que cada vez que Dios decía hágase y fue hecho, inmediatamente Dios confirmaba con un amén. Porque Dios, la palabra registra que Dios miró lo que hizo y ahí proclama y da un amén. Así sea. Y eso fue como Dios formó el universo. Pero cuando llega a lo que es la formación o la creación del hombre, ahí la cosa cambió, amados. Ahí la cosa cambió, porque en sí ya no es hágase, sino que hagamos, la participación del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y ahora ese polvo es convertido a lo que es barro, y el barro está sin vida, pero automáticamente, amados hermanos, nosotros podemos entender fácilmente lo que dice la palabra del Señor. Dios pudo haberle dicho al Espíritu, Espíritu, entra en ese barro. Pero Dios no lo hizo de esa manera, sino que dice, sopló en su nariz aliento de vida. Y fue el hombre un ser viviente. Entonces, inmediatamente el barro comenzó a andar. Ustedes se acuerdan de aquel pasaje simbólico que se encuentra en Ezequiel capítulo 37. Aquellos huesos secos, que dice que cuando el profeta comenzó a hablar por la autoridad de Dios, no es porque el profeta sea quien tenga autoridad en su palabra, sino que la autoridad que Dios le dio. Entonces dice que cuando comenzó, los tendones comenzaron a buscar su lugar en ese cuerpo, y se llenó el cuerpo, se formó el cuerpo, y ahí mismo Dios le dijo al profeta, habla al Espíritu. Pero aquí no dice habla al Espíritu, sino que Dios mismo sopló. Aleluya. Dios mismo sopló. Dice Job en su capítulo 10. Oiga lo que dice Job en su capítulo 10, verso 8 y 9. Acuérdate de cómo a barro me diste forma. Job lo confirma. Y luego te vuelves y me deshaces. El 9. Acuérdate que como el barro, y en polvo me has de volver. No me saciaste como leche, y como queso me cuajaste. O sea, amados hermanos, el 8 dice, tus manos me hicieron y me formaron. Y luego te vuelves y me deshaces. Acuérdate que como a barro me diste forma. O sea, que barro. Entonces, cuando miramos eso, amados,
nosotros no podemos absolutamente negar de que el propósito de Dios para la creación del hombre y de la mujer fue algo de gran importancia para Dios. Y de la misma manera, este mismo Job habló en el capítulo 33. En Job capítulo 33. Y dice de la siguiente manera. El verso 6. Heme aquí a mí en lugar de Dios, conforme a tu dicho, de barro fui yo también formado. He aquí mi terror, no te espantará. O sea que, amados amigos y hermanos, la transformación del polvo hacia el barro, y el barro se transforma en lo que es humano, necesitaba de un soplo de Dios para ese cuerpo. Una vez que este polvo ha sido convertido, y dice la palabra de Dios, convertido en barro, y ese barro transformado a lo que es un cuerpo, el arquitecto eterno llamado Dios sopla en la nariz de esa construcción, inmediatamente recibe vida. Y fue el hombre un ser viviente, dice capítulo 2, verso 7, convirtiéndose en cuerpo, alma y espíritu. Ahora bien, ya el barro se convirtió en alma, cuerpo y espíritu. ¿Qué es el cuerpo? El cuerpo humano es la parte física del hombre que tiene conocimiento de sí mismo, y esta parte que perece o muere porque es mortal. O sea que Jeremías dijo: de polvo eres y a polvo tornarás. Muchos queman sus difuntos para volverlos en ceniza, algo que Dios no aprueba. Dios es el que convierte el cuerpo, no el humano. Muchos creen que quemando el cuerpo para volverlo en ceniza o polvo, están cumpliendo con ese pasaje que de polvo eres y que a polvo volverás. Pero hermanos, Dios no aprueba, sino que condena lo que es quemar un cuerpo. Lo registra en su palabra. Cuerpo es la parte fisiológica que nos relaciona con el mundo. Es el edificio donde radica todo el esqueleto humano, todos los órganos, tejidos y células, y es la parte fundamental para el cuerpo humano, para la vivencia de todos los humanos. El que no tiene cuerpo no puede vivir. Una vida sin cuerpo no es una vida, es algo inexistente. Para que una persona, para que alguien tenga vida, tiene que tener cuerpo. Ya puede ser animal, ya puede ser vegetal, ya puede ser lo que sea. Para sobrevivir, para poder nacer, tiene que nacer con un cuerpo. Y el hombre humano, la mujer,
no fue una excepción. Dios lo creó. De la manera como Él creó todas las cosas, Él creó a ese hombre y del polvo lo subtrajo y lo formó. El hombre tiene alma. A veces confundimos lo que es el alma y el espíritu. Aunque los dos van juntos, pero el alma no es el espíritu. Hay una diferencia entre el alma y el espíritu. El alma muere. El alma muere. Ezequiel 18:4 dice que el alma que pecare, esa morirá. Mientras que el espíritu es inmortal. El espíritu nunca muere. Por ejemplo, los animales tienen alma, pero no tienen espíritu. Hay algunos hermanos, hay un perrito donde los hermanos Hernández, que desde que usted llega y ese perrito comienza a brincar y a brincar encima de la emoción. Y cuando uno llega, cuando los dueños llegan, es más mayor la emoción porque él ya conoce a sus dueños. Porque mucha gente, amados, aman a un animal más que una persona. Es porque a través de la emoción de ese animal los hace sentir ser queridos. Pero los animales no tienen espíritu. El hombre, la mujer, somos carne o cuerpo, alma. Alma es el asiento de las emociones. Por eso lloramos. Jesús mismo experimentó lo que es la función del alma. Porque dice que en la muerte de Lázaro llegó a la tumba, según el apóstol Juan, y ahí dice la palabra, y Jesús lloró. O sea que Jesús lloró, sintió la emoción, sintió el dolor después de haber perdido un ser querido. Entonces, amados, el alma es el acento de lo que es las emociones. Nosotros nos emocionamos y esas emociones tienen que ver con la función de lo que es el alma. El alma es el conjunto de facultades vivientes que tiene conocimiento emocional de sí mismo. El alma también juega un papel muy importante en la parte psicológica en el ser humano. Es uno de los medios importantes para relacionarse. A través de las emociones sentimos, a través de las emociones experimentamos diferentes cosas y es una facultad que no viene de ningún hombre, sino que viene del mismo Dios. Espíritu es el don de tener conocimiento de Dios. A través del Espíritu es que nosotros tenemos la facultad de tener conocimiento de Dios. El Espíritu es inmortal. El ser existente a través del alma y del Espíritu hay un gran papel, pero ese papel que aparenta ser unido, al
al mismo tiempo tiene un paralelismo, que cada uno de esos órganos tiene una función vital en el cuerpo, como lo hemos dicho, y es el Espíritu el que nos hace conocer a Dios. Ahora bien, ¿qué importancia tiene esto, amados? ¿Qué importancia puede tener esto? Si usted está pasando por una situación, ponga mucha atención a lo que vamos enseguida a mencionar. Si usted es una persona adicta a algo prohibido, no solamente destruyes ese templo de Dios, porque recordemos que el apóstol Pablo le dijo a los corintios que nuestro cuerpo era el templo de Dios, templo del Espíritu Santo. No solamente estás destruyendo ese que puede ser templo, y no solamente estás destruyendo ese aliento de vida que Dios sopló, sino que estás destruyendo lo más esencial, que es el Espíritu, el cual nos hace conocer a Dios. Cuando ese soplo, hermanos, ese soplo, como habíamos dicho anteriormente, Dios pudo decirle, dar una orden: entra en ese barro vida, y hubiera entrado sin ningún problema, porque el Espíritu no era tan grande que el universo. Pero en lo que es una vida espiritual, amados hermanos, tiene más importancia ese espíritu que el mismo universo. Alabado sea el nombre del Señor. En ese soplo, ¿sabe qué estaba haciendo Dios, amados? Cuando sopló. ¿Y sabe por qué Dios no le habló al espíritu que entrara en ese hombre? ¿Usted sabe? Porque, como habíamos dicho anterior, esa imagen era el clímax de Dios. Dios había creado el universo. Ahora Dios quería sellar su creación con algo superior de lo que Él había creado. Y ese eres tú, somos nosotros. O sea que nosotros superamos para Dios lo que en sí es la creación del universo, con todas las cosas que en Él existe, amados. En ese soplo, ¿sabe qué era lo que Dios estaba transmitiendo a través de esa vida al hombre? Dios estaba transmitiendo lo que es el mismo ADN de Dios. Solamente nosotros tenemos el ADN de Dios. Hermanos, solamente el humano tiene el ADN de Dios. Ninguna otra creación
tiene el ADN de Dios. La ciencia nos quiere hacer creer otras cosas. Por ejemplo, el cuerpo humano tiene 23 pares de cromosomas, que suman 46 cromosomas. ¿Qué son las cromosomas? Son órganos de las células que se hallan en el núcleo interior y contiene la materia la materia genética. O sea que el mono no tiene 46 cromosomas, solamente el hombre. La sangre del humano es diferente a la sangre de cualquier animal. Científico, apréndase eso. Y usted dirá, ¿será que no lo sabe? Seguro que lo sabe. Los médicos lo saben. Pero con todo eso, la dureza de su corazón y el no querer aceptar que Dios es Dios, ellos quieren enseñar otra cosa. Cada cromosoma formada por una única macromolécula al ADN que está asociado a las proteínas. O sea que esas macromoléculas se forman, o que forman esas cromosomas, es una masa de conjuntos definidos de átomos de composición fija que constituye la porción más pequeña del cuerpo puro en estado libre sin perder la propiedad de la sustancia original. Sabemos lo que eso significa. Yo no lo puedo explicar como lo explicaría un médico experto, que ellos sí saben todas esas cosas que tenemos en el estómago, y cada cosa tiene su valor y todo sirve en el momento en que alguna de esos órganos o de esos átomos o de cualquier de lo que tenemos dentro, amados, se fractura hasta lo mínimo, el cuerpo comienza a sentirlo. El cuerpo comienza a sentirlo. El ADN contiene la información genética y asegura el control de la actividad de las células. Convertido el polvo a un cuerpo de carne, Dios inmediatamente en ese soplo puso en vigencia lo que era el desarrollo de la ciencia. Gloria le damos al Señor. El hombre, a través de ese soplo, no solamente se convierte en lo que es, el único que tiene el ADN de Dios, sino que también es un ser biológico. ¿Qué es biología? Ciencia que estudia los seres vivos. Y hay 4 clases de biologías: biología animal, celular, molecular y vegetal. No solamente el ser biológico, amados hermanos, según la palabra de Dios, el profeta o el escritor, el sabio Salomón, escribió en Eclesiastés capítulo 3, verso 11,
que a una eternidad Dios nos creó. O sea que hoy somos eternos. Por eso, a través de la salvación en Jesucristo, tenemos una eternidad en Cristo, donde pasaremos todos estos miles y millares de años y no volveríamos a morir. El cuerpo, el espíritu saldrá a través de la muerte de este cuerpo para seguir en lo que es una eternidad. Mientras que el hombre y la mujer que no aceptan a Jesucristo, que no quieran vivir de acuerdo a la palabra de Dios, tampoco morirán. Porque dice la palabra que serán lanzados a un lago de fuego y ahí también pasarán la eternidad por los siglos de los siglos. Amén. Somos eternos. El sistema genético. ¿Qué es la genética? Parte de la biología que estudia los genes y la transición de lo que es el carácter hereditario. Por eso hoy, más que nunca, cuando se cumple aquel pasaje que Dios le dijo a Daniel, allá en el capítulo 12 de Daniel, que la ciencia se aumentaría. Hoy no importa cuánto tiempo lleva una persona de haber fallecido, y si le encuentran un rasgo, por lo más mínimo que sea, ya pueden saber de quiénes son sus familias, cuándo murió y de qué murió. Ustedes se fijan, hermanos. Y los científicos dicen, descubrieron lo que Dios ya había dicho y lo que Dios ya había preparado. Y esa es la genética. Cuando nacemos, muchos de nosotros nos parecemos a nuestros padres. Pero mira qué muchacho es parecido a la mamá, parecido al papá, parecido al abuelo. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos un sistema reproductivo. Y de la misma manera como Dios nos creó a su imagen y semejanza, por eso, hermanos, nosotros somos los únicos que tenemos el carácter de Dios. Tenemos el carácter de Dios. El apóstol Pablo a los Corintios, en el capítulo 3, capítulo 3, 2, en sus versos 14 y 16, dice que nosotros tenemos la mente de Cristo. Y si tenemos la mente de Cristo es porque nosotros somos. Porque el hombre natural, ahí lo dice, no puede percibir las cosas espirituales. ¿Por qué? Porque aunque en ese soplo venía todo esto, pero el hombre natural no lo puede entender porque le falta algo. Y ese algo es que Cristo entre, que Cristo tome su vida y el Espíritu Santo nos haga una metamorfosis de vida para así nosotros tener todos esos beneficios de los cuales la palabra de Dios nos habla. En ese soplo iba lo que es la anatomía del hombre. ¿Qué es anatomía? Ciencia que estudia la estructura de los seres vivos para examinar la forma y disposición de los órganos. Amados hermanos, no solamente esto, sino que Dios nos dio sabiduría. Nos dio sabiduría. Job dijo, porque la sabiduría no se encuentra en la tierra de los vivientes, sino solamente en Jehová que hizo los cielos y la tierra. Y cuando dice Pablo a los Corintios que nosotros tenemos la mente de Dios, nosotros tenemos sabiduría. Y esa sabiduría es la que nos ha llevado a conocer a Dios. Dios no nos dio solamente sabiduría, nos dio ciencia, nos dio fe,
Y hoy en día, amados hermanos y amigos, somos lo que Dios un día quiso que nosotros fuéramos. Hoy se pueden coronar hombres y mujeres. Y quién sabe, por ahí comenzaron a hacer coronaciones de personas. Porque se van a necesitar muchas personas para morir en la gran batalla del Armagedón. Y están coronando hombres. De la misma manera como están coronando animales. Hoy, ¿cuántos países no se alimentan de vacuno clonado? Muchos. Y muy pronto eso será la alimentación del humano. ¿Por qué? Porque como estamos destruyendo la naturaleza, entonces la tierra va a dejar de producir. Y todo lo que hemos de comer, estaremos comiendo basura. Y el hombre aplaudirá. Pero qué bueno, mis amados, que nosotros entendamos que para Dios nuestra creación fue algo importante. Y es algo importante. Porque Jesucristo en la cruz del Calvario mostró esa gran importancia, porque vino a salvar a los que estaban perdidos, porque no había justo ni aún uno, dice el apóstol Pablo a los romanos. Jesucristo se personifica en hombre para llevar nuestra muerte espiritual y eterna, cuerpo y humana y espiritual, para darnos vida y vida en abundancia. Amado amigo, amada amiga, no sé en qué condiciones estás, pero tampoco importa la condición en que estás. Si todavía no has conocido a ese Dios que te creó y no le has entregado su espíritu, todo tu ser, este es el momento oportuno en el cual tú lo puedes hacer. Ahí donde usted está, puede aceptar a Jesucristo. Puede invitarlo que entre a tu corazón. Puedes abrir tu corazón y decirle: Señor Jesús, reconozco que soy pecador y necesito salvación. He buscado por diferentes medios y hasta ahora no lo he encontrado. Abro mi corazón, confieso mis maldades, pero sí quiero rogarte que tú abras tus brazos para que yo pueda entrar en tu salvación a través de mi arrepentimiento. Me arrepiento de mis pecados y te suplico que me aceptes desde este instante como hijo tuyo o hija tuya. Amado, si hiciste con nosotros esta oración, puedes comunicarte con nuestro hermano y pastor Luis Correa. Y si quieres hacerlo personalmente con nosotros, lo puedes hacer a minriotinto@yahoo.com. También nos puedes encontrar en YouTube con el pastor Nicolás Fernández. Dios les bendiga y Dios les guarda. Será hasta la próxima.